Existe este mito persistente, casi una ilusión óptica, diría yo, en el mundo laboral actual, de que si metes a 5 o 10 personas juntas en una oficina o, bueno, en una misma videollamada, mágicamente ya tienes un equipo. Es como asumir que por juntar harina, huevos y azúcar en un bol, ya tienes un pastel horneado. Totalmente. Hola, ¿qué tal? Y es una trampa organizativa tremenda y además muy común. Se asume que la cohesión y la colaboración van a surgir por pura proximidad, ya sea física o virtual. Eso es. Y sin embargo, esa parece ser la estrategia de liderazgo por defecto en infinidad de empresas hoy en día. Se juntan los ingredientes y, ala, se espera que el pastel se haga solo. Pero claro, construir un equipo real requiere un esfuerzo metódico. Casi científico, diría yo. Y quien carga con todo el peso de ese esfuerzo suele ser el mando intermedio, que es de quienes vamos a hablar a fondo hoy, basándonos en los extractos de un manual avanzado de liderazgo estratégico que tenemos sobre la mesa. Exacto. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es destilar herramientas súper prácticas para mejorar esa labor de gestión, porque el mando intermedio ocupa una posición de altísima presión. Es el puente indispensable de cualquier organización. Un puente que a veces tiembla bastante, ¿eh? Ya te digo. Por un lado tienes a la alta dirección en las alturas diseñando estrategias abstractas y por el otro a los equipos operativos en la trinchera del día a día. Si ese puente falla o no traduce la visión, el desastre está garantizado. O sea, la estrategia se queda en un documento que nadie lee, y la base se quema apagando fuego sin rumbo. Lo fascinante de analizar esta figura y lo que propone el manual es cómo pasar de la pura improvisación a un sistema estructurado. Pues vamos a meternos de lleno en eso, porque me parece crucial para cualquiera que nos escuche y esté en esa posición. Para construir ese puente sólido, lo primero que se suele mencionar son las 4 funciones clásicas de gestión: planificar, organizar, dirigir y controlar. Exacto, los cimientos del trabajo diario. Pero claro, empezando por la planificación, tengo que confesar cierto escepticismo personal. Muchas veces planificar parece ser sinónimo de hacer listas infinitas de tareas que al final nadie cumple. Es una crítica muy justa, porque mucha gente confunde la mera actividad con la productividad real. Llenar una agenda hasta el borde es facilísimo, pero eso suele ser la antesala del colapso. Tenerse en seco antes de actuar. No es hacer un inventario, sino aplicar una lista de verificación mental súper estricta para reducir la carga cognitiva y no caer en el caos. A ver, cuéntanos un poco cuáles son esas preguntas crudas que hay que hacerse. Pues, por ejemplo, ¿qué es realmente importante frente a lo que solo es urgente? ¿Cuál es la secuencia lógica de los pasos? ¿Qué recursos son innegociables para empezar? Y, crucialmente, ¿qué riesgos invisibles tenemos delante? Claro, es pensar estratégicamente antes de echar a correr. Por poner un escenario diario, imaginamos que llega de arriba el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente. Un clásico, sí. El líder que se deja llevar por el caos reacciona enviando correos alarmistas a todo el mundo o exigiendo trabajar más rápido. Pero el que planifica bien aplica esa lista. Se sienta y analiza datos primero. Detecta, por ejemplo, que el punto débil está en el servicio postventa y antes de decir nada al equipo, define qué formación hace falta o quién será el responsable. Todo antes de mover una sola ficha. Eso es lo que separa a un líder de un mero transmisor de estrés. Ahora bien, esa planificación te da el qué y el cuándo. El siguiente paso es organizar, que es asignar el quién y el cómo para evitar duplicidades. Vale, entiendo esa transición de planificar a organizar. Sobre el papel es una arquitectura perfecta. Pero luego llega el momento de dirigir, y ahí es donde la realidad desordenada te golpea en la cara. Y tanto que golpea. Porque el estilo de dirección no puede ser inamovible. Me pregunto qué ocurre cuando las cosas se tuercen de forma radical de un minuto a otro. ¿Cómo se adapta uno ante una crisis técnica inesperada? Esa es una de las habilidades más complejas. La función de dirigir exige una lectura constante del contexto. Imaginemos un escenario crítico, como una caída masiva de los servidores en una empresa tecnológica. Madre mía, el pánico absoluto. Exacto. En situación de normalidad, un buen mando fomenta la autonomía, interviene lo mínimo y confía en la maquinaria. Pero ante esa crisis, si el líder mantiene un estilo relajado, el equipo entrará en pánico por falta de dirección. O sea que el líder tiene que cambiar de piel inmediatamente y volverse mucho más directivo, entiendo. Inmediatamente. La psicología del equipo busca certezas ahí. Debe definir prioridades absolutas en ese preciso instante.
Asignar responsabilidades clarísimas y mantener un flujo de información constante para aplacar la ansiedad. Claro, ser el ancla en medio de la tormenta. Pero imagino que luego hay que saber soltar ese control, ¿no? Eso es vital. Una vez pasa la tormenta, hay que dar un paso atrás y devolver la autonomía. Dirigir es un ejercicio de elasticidad constante. Me fascina esa elasticidad. Y eso nos enlaza directamente con la cuarta función, controlar, que francamente tiene una reputación pésima en el mundo corporativo. Completamente inmerecida si me preguntas a mí. Es que, al escuchar la palabra control, la imagen mental automática es la de un jefe fiscalizando a qué hora la gente va al baño. Pero me parece mucho más útil verlo como el testigo luminoso del aceite en el salpicadero del coche. Una analogía perfecta, sí señor. Solo te avisa objetivamente de que falta aceite para que pares y no fundas el motor. Y el control en gestión es exactamente eso. No tiene nada que ver con desconfiar del equipo o buscar culpables para castigarlos. Es verificar si la realidad se desvía del plan. Analicemos un caso habitual, por ejemplo, los tiempos de respuesta. ¿Vale? Pongamos que un mando detecta que el equipo está tardando el doble de lo normal en cerrar incidencias. La reacción instintiva en muchas culturas tóxicas sería echarles una bronca monumental por vagos. Asumir que es un error de actitud. Y eso destruiría la confianza al instante. El mando eficaz utiliza ese dato como el piloto del aceite. Analiza las causas raíz de forma aséptica. Se refiere a ver si hay un pico inusual de trabajo o falta de formación. Eso es. O si un software nuevo está fallando, a menudo se descubre que el fallo reside en un proceso manual completamente obsoleto. La intervención se centra entonces en solucionar el proceso, no en buscar culpables. Se arrega el sistema de forma libre de culpa. Me parece brillante. Pero claro, esos procesos terminan en manos de personas, lo que nos lleva a la arquitectura humana, que es la segunda gran sección del manual. Y aquí toca retomar el mito del principio. Hay una diferencia vital entre un simple grupo y un equipo. Y lo contraintuitivo es que no siempre es necesario construir un equipo. ¿Ah, no? Pues existe esta creencia generalizada de que todos los departamentos tienen que ser una familia unida. Es un punto de dolor enorme. Un departamento administrativo, donde cada uno lleva sus expedientes de clientes de principio a fin, es un grupo, y funciona muy bien así. O sea, forzar reuniones de coordinación de 3 horas para temas que no se cruzan o hacer actividades de construcción de equipo solo genera frustración. Totalmente contraproducente. ¿Un equipo exige interdependencia real? Pensemos en el diseño de un producto tecnológico. El especialista en código, la diseñadora y el de marketing no pueden trabajar en silos. Claro, la decisión de uno altera el resultado del otro. Deben coordinarse de forma continua. El mando debe saber qué nivel de interdependencia exige el trabajo. Exacto. Y una vez aclarada la estructura, toca mirar el talento de esas personas, integrando la gestión por competencias. El talento no se mide solo por los resultados, sino por cómo se logran. Y el manual divide esto en 3 ejes, ¿verdad? Conocimientos, que sería el saber. Habilidades, que es el saber hacer. Y actitudes, que es el saber ser. Esa tríada es la clave. El desempeño superior requiere que las 3 patas estén alineadas. No basta con acumular diplomas. Aquí me surge una duda enorme. Entiendo cómo medir el saber. Haces un test para ver si alguien conoce la legislación fiscal y ya está. Pero, ¿cómo se mide objetivamente algo tan abstracto como la actitud, sin caer en favoritismos? Es un reto tremendo. Pero la clave está en que las competencias deben traducirse siempre en comportamientos observables. Veamos el ejemplo del manual con 2 comerciales. Ambos tienen el mismo conocimiento técnico impecable del producto. Empate en la teoría, entonces. Ambos saben las especificaciones de memoria. Exacto. Pero pasemos a las actitudes. El primer comercial demuestra un comportamiento observable. En las reuniones, escucha más de lo que habla y adapta su discurso en tiempo real para calmar dudas. Esa es su habilidad interpersonal en acción. Mientras que el segundo comercial se limita a recitar su discurso de forma robótica, ignorando el aburrimiento del cliente. A largo plazo, el primero fidelizará muchísimo más. Y el líder debe identificar esa brecha específica. Claro. Enviar al segundo a un curso sobre características técnicas es tirar el dinero. Necesita formación en empatía y escucha activa. Diagnosticar el problema equivocado sale muy caro. Carísimo. Y fíjate que incluso con el equipo perfectamente capacitado, tarde o temprano surge lo que el manual llama la niebla. Esa alta incertidumbre donde ocurren problemas complejos. Y ahí el mando intermedio no puede esconderse. Tiene que decidir. ¿Cuál es ese método estructurado para decidir bajo tanta presión?
porque la parálisis por análisis es el gran enemigo. Pues el texto desglosa un método de 7 pasos. Primero, definir el problema con precisión. Segundo, recoger información. Tercero, identificar múltiples opciones. Cuarto, evaluarlas. Quinto, decidir equilibrando riesgos. Sexto, implementar. Y séptimo, evaluar resultados. Todo un flujo lógico. Pero esa fase de recoger información a veces es un agujero negro. Buscar el 100% de la información antes de decidir es como negarse a arrancar el coche hasta que todos los semáforos de la ciudad estén en verde. Nunca vas a salir del garaje. Es una analogía brillante. Exigir certezas totales genera un coste de oportunidad inasumible. Hay que avanzar interpretando los pocos pitidos que te da el radar. ¿Y cómo se aplica esto a un caso real de gestión de incertidumbre? Porque me imagino la situación de decidir si ampliar la plantilla en un departamento saturado. Un dilema clásico. No hay certeza sobre la carga de trabajo futura dentro de un año. La parálisis dictaría no contratar por miedo al sobrecoste, pero eso funde al equipo actual. Entonces, si sigues el método y los datos muestran saturación hoy, ¿qué haces? Pues equilibras riesgos. La decisión estructurada podría ser contratar a una persona con un perfil temporal. Asumes un riesgo calculado para resolver el bloqueo presente sin comprometer las cuentas a largo plazo. Es una forma racional de avanzar sin hundir el barco. Pero claro, todo este movimiento, cambiar cosas, genera fricción humana inevitablemente, lo que nos lleva a la anatomía del conflicto. El campo de minas definitivo para cualquier mando intermedio. El conflicto laboral. Y creo que el problema es que hay un tabú inmenso. En muchas culturas corporativas, cualquier discusión se ve como un fracaso del líder. Hay que silenciarlo rápido. Y eso vuelve a las organizaciones disfuncionales. El conflicto constructivo, debatir intensamente sobre cómo ejecutar un proyecto, es oro puro. Es el motor de la innovación. El choque de ideas, digamos. Exacto. Lo destructivo es el conflicto latente, los silencios densos, el boicot pasivo. Por eso se detalla un flujo para intervenir antes de que escale. La prevención es vital. ¿Cómo qué tipo de prevención? Porque detectar señales tempranas suena bien, pero en la práctica es complicado. Por ejemplo, establecer reuniones semanales breves donde se compartan bloqueos. Si surge un roce cortante, se interviene con una charla de 5 minutos inmediata, un café para aclarar tensiones antes de que se enquisten. Vale, pero pongámonos en que la prevención no ha funcionado. El ambiente se corta con un cuchillo. Antes de actuar, el texto habla de buscar los intereses ocultos, la idea de que el motivo aparente de la bronca rara vez es el real. Un principio fundamental. Imaginemos dos expertos discutiendo acaloradamente por liderar una tarea técnica relativamente sencilla. Parece un debate sobre metodologías. Pero si rascas un poco, suele ser una lucha de poder encubierta. Igual uno siente que no se valora su proyección o el otro ve amenazada su posición por nuevas contrataciones. Eso es. Si el líder tira una moneda al aire para decidir quién hace la tarea, echará sal en la herida. La intervención profunda redefine los roles dando valor y visibilidad a ambos ante la dirección. Es pura psicología. Y esto nos lleva al paso a paso definitivo de cómo actuar como facilitador neutral durante una mediación, frente a la tentación de ser el árbitro que reparte culpas. La mediación juega en otra liga. El manual pone un ejemplo práctico de dos empleados que se pelean constantemente por el uso de una sala de reuniones. Un cliché de oficina, vamos. Totalmente. Pues el paso 1 es que el líder no impone un castigo. Adopta una postura neutral y simplemente escucha a ambas partes sin juzgar. Y en el paso 2 entra en la fase de análisis, al escucharles, entiendo. Correcto. Identifica que la raíz no es antipatía personal, sino un problema organizativo. Faltan herramientas claras de reserva de salas y todo es un caos de correos. Y ahí llega el paso 3, el movimiento maestro. El líder no redacta las normas y las impone a la fuerza. Facilita que sean ellos mismos quienes acuerden un nuevo sistema. Eso es. Al transferirles la solución, se arregla el proceso organizativo y la relación personal sana porque han colaborado en resolver el rompecabezas. Transformar un desgaste en una mejora operativa, espectacular. Bueno, si damos un paso atrás para ver todo el panorama de hoy, es imponente. La verdad es que exige una amplitud de registros brutal. Tienes que evitar el caos planificando metódicamente, entender la psicología de las competencias, tener la valentía de decidir con información imperfecta en la niebla y culminar con empatía para mediar en conflictos.
Para encapsular todo esto, hay un principio final del manual que es muy provocativo. Dice que la dirección por objetivos no es solo fijar metas numéricas. Sino que es gestionar personas, procesos y situaciones para que esas metas se alcancen de forma eficaz y humana. Exacto, eficaz y humana. Sin esa dimensión humana, el sistema colapsa seguro. Pues me gustaría dejar a quienes nos escuchan con ese pensamiento para su próxima semana de trabajo. Pregúntense si están simplemente tachando tareas y apagando fuegos o cultivando activamente este lado humano y sistémico que hace que un equipo sea imparable. Porque ya lo decíamos al principio, juntar ingredientes en un bol no hornea el pastel por sí solo. Qué gran verdad. Ha sido un recorrido fascinante por el liderazgo intermedio. Ojalá estas herramientas sirvan a muchos en la trinchera empresarial. Hasta la próxima inmersión. Un placer. Hasta pronto.